Los números de Perón, el Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Muy bien, buenas tardes. Estamos saliendo con bastante voz. Me hacen poner voz de locutora, ¿sí? Voz romántica. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, bienvenidos. Como cada viernes, hoy con un poco de demora. Estamos mucho calor en la calle, el tránsito está medio jodido, así que empezamos un poco más tarde, y vamos a trasladarnos un poco más de nuestro horario habitual. Y hoy vamos a hablar de economía social coparticipada. Estos son los números de Perón y tenemos que ir por ahí. Esto es economía peronista, así que en nuestra editorial de hoy la vamos a denominar Economía social coparticipada, buscando certezas en un mundo plagado de incertidumbres. Nuestra situación hoy día, visiones acerca del origen de nuestros problemas, básicamente. Una cultura basada en las venas, por ejemplo, las venas abiertas de Latinoamérica, ¿no? Una cultura basada siempre en la confrontación, en la venganza y el resentimiento. Mi situación es culpa de otros, siempre delegamos nuestros problemas en función de que la culpa de otros, digamos los problemas para arriba, cuando en razón de las cosas como son, sucede que podemos, cuando damos debates y nos juntamos en varios los programas de televisión, se discuten en la horizontalidad los contrapuntos de tipos que escuchan para responder pero no escuchan para comprender. Por más que el otro esté haciendo un análisis ideal, el otro le responde por las dudas. Entonces siempre en mi situación es la culpa de otros, ¿no? Siempre delegando para arriba en vez de resolver en forma horizontal. Analizamos nuestra sociedad desde la comparación externa. Además decimos, en otros países, y realmente... Chicos, en otros países, Europa hoy es un desastre, debe mucho más que la Argentina con respecto a su Producto Bruto Interno. En nosotros, la diferencia es que nosotros tenemos materias primas, somos un país rico, ellos son países estériles. Entonces, no sé, Alemania hoy, que se le fueron las industrias, porque jugaron a hacerse los antirrusos, volaron el gasoducto del mar Báltico, y resulta que ahora están pagando, de pagar el metro cúbico de gas, el BTU, a algo así como $13, lo están pagando 130, comprándoselos a los norteamericanos como gas licuado. Que vienen barcos, ¿no? Digo, yo a veces pienso que es tan desastroso el ámbito internacional que a veces hay mucha gente que compara nuestra situación en la comparación externa y insistimos, tenemos ese berretín, un síndrome de Estocolmo con todos los países, el colonialismo global que nos hizo tanto daño durante tantos años, después del derrocamiento de Perón 2 veces, el peronismo, esto se fue al carajo, pero insistimos en sentirnos extranjeros en nuestra propia patria. Siempre lo de afuera es mejor. No se entiende bien. No lo entiende nadie, ni siquiera el extranjero entienden cuál es nuestra situación. En vez de buscar la tendencia culturalmente, un país soberano, defender nuestra soberanía, todo lo contrario, renunciamos a decir que afuera se vive mejor. Raíces auténticas olvidadas. Creamos una tercera posición filosófica en el plano político internacional, única en su tipo. Es una creación argentina, que es el justicialismo. La tercera posición filosófica, distinta a la primera posición que es el capitalismo y distinta a la segunda posición que es el marxismo.
Es una cosa de loco. Esa tercera posición hoy globalizada, inclusive como teoría de Estado, como teoría del Estado, que adoptó China, que adoptó Rusia. A ver, acá se miente mucho. Hay una guerra cognitiva, ¿sí?, que te convencen, digamos, desde una comunicación efectiva desde lo afectivo. Hacen una comunicación efectiva apelando a lo afectivo. Entonces, te mienten permanentemente, te sustituyen la verdad por la mentira, y la gente dice, no, pero ¿cómo puede decir los chinos son comunistas? O los rusos son comunistas. No, muchos no son ni tampoco capitalistas. Y algunos boludos que son dirigentes también lo dicen, y boludas, ¿no? No. China y Rusia fueron a buscar, estudiaron la tercera posición justicialista que creó la revolución justicialista conducida por Juan Domingo Perón, y lograron sintetizar eso, y hoy son países exitosos. Rusia viene del menos 50, no menos 10, y se están recuperando, y hoy son una potencia mundial. Y China es una superpotencia que está por arriba de Estados Unidos, lejos, y con la tercera posición justicialista. Mire, tenemos una cultura basada en la responsabilidad y un sentimiento constructivo con este justicialismo centralizado en el trabajo, porque el modelo económico es trabajo céntrico. Por eso, porque Perón lo dice, lo único que produce riqueza es el consumo, y al consumo llega a través del trabajo. Ese es el centro económico del justicialismo, es trabajo céntrico. Por eso una sola clase social, la que trabaja, dignificada en la profesión de su trabajo. Mirá vos. A cambio, cambiamos lechuza portero, y a cambio de la confrontación, del regreso de la confrontación histórica de la derecha-izquierda, que nadie sepa qué carajo es cada cosa. Han adulterado la tercera posición política económica de Juan Domingo Perón, el justicialismo, inédito en los últimos momentos, inclusive de las definiciones que daba Ernesto Che Guevara sobre justicialismo y sobre esta tercera posición. Hay un mundo interrelacionado hoy, intercomunicado, que se llama globalización, con una revolución tecnológica de la que no formamos parte en su realización. Las redes sociales son administradas de Silicon Valley, en California, y te controlan hasta cuántas veces respirás por día. Te controlan absolutamente todo. ¿Cuánta gente usa WhatsApp en Estados Unidos? El 12%. TikTok, que nació en China. ¿Quién usa TikTok en China? Nadie. Sin embargo, acá vivimos un síndrome de Estocolmo caracterizado por una ansiedad en las redes sociales, que ponemos cualquier cosa con tal de expresar algo. Pero ansiosos, Mal. Bueno, ¿cuántos usa ex Twitter en Estados Unidos? No más del 17%. Y así las otras. Bueno, después publican en Instagram cosas, películas, canciones, porque se usa es el viejo correo postal convertido en comunicación. No se usa más, no mandás más una carta o un telegrama. Usás estos medios de comunicación. Pero no son el fin en sí mismo. Donde la gente, un día que haya un apagón digital, algunos se van a tirar de un puente o abajo un tren. No van a poder creer cómo van a resolver la existencia sin poder escribir alguna cuestión, voy a ser prolijo, en WhatsApp o algo, alguna expresión, porque si no se pueden expresar con WhatsApp, yo creo que se deprimen, pueden tener melancolía y hasta esquizofrenia más o menos. Es una cosa bastante grave. Yo nunca pensé coincidir en nada con Pergolini, pero Pergolini tiene la misma mirada, no usa WhatsApp, y si vos querés comunicarte, haces un llamado telefónico, dialogás con una persona, no puedes mandar un audio, un texto y otro que te contesta a la media hora. Eso no es un diálogo, es una comunicación, y la comunicación se maneja a través de en tiempo real, en vivo y en directo y en tiempo real, al mismo tiempo. ¿Sí? No hay otra forma de comunicación. Si yo hablo con una persona en un bar o una cosa, no voy a sentarme en un bar para mandarle mensajes por un teléfono. Y cuando hablamos por teléfono es exactamente igual. Si dialogamos, ahora si queremos comunicar algo, mandar una correspondencia,
Y bueno, usamos las redes sociales, obviamente, sirven para eso, no para otra cosa. Sin embargo, la revolución justicialista fue una revolución en paz, industrial, científica y tecnológica, que administró y condujo el movimiento nacional peronista, que tenía 4 cuerpos orgánicos: la Confederación General de Trabajo y la Confederación General Económica, respectivamente sus siglas son CGT y CG, que se ocupaba del capítulo industrial de la revolución justicialista. Después teníamos la CGU, la Confederación General Universitaria, y sus federaciones y uniones, como la Universitaria de Buenos Aires y compañía, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, no la UBA, sino la UMBA, Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, digo, la CGU, la Confederación General Universitaria, se dedicaba al capítulo científico de la revolución justicialista, y después existía la CGP, la CGP, la Confederación General de Profesionales y Técnicos, que se dedicaba al capítulo tecnológico de la revolución justicialista, y así produjo maravillas. Solamente en el siglo XX, gracias a esta estructura de revolución, pudimos, en el mundo hispano, en todo el mundo que habla español, castellano, durante el siglo XX hubieron en ciencias duras 5 premios Nobel en ciencia. 2 españoles, Santiago Ramón y Cajal y Severino Ochoa, y 3 argentinos, Federico Leloir, Bernardo Husey y César Milstein. Producto de esta CGU y CGP. Esos 4 cuerpos orgánicos conformaron el Consejo Superior del Movimiento Nacional Peronista, y de ahí se conducía la revolución con hechos, no con discursitos y palabritas. Los avances en genéticas, en comunicación y en inteligencia artificial, que no tienen nada que ver con las redes sociales. La inteligencia artificial es un dispositivo robotizado que permite resolver un montón de cosas para que el ser humano disponga más tiempo para fijarse en la creatividad, en la creación, en la cosa nueva, en las acciones eficaces que, actuando como causas sobre hechos nuevos, produzcan las consecuencias políticas, sociales, económicas, culturales que queremos. Entonces, es una calculadora muy hábil que te resuelve un montón de cosas y abrevia el tiempo del desarrollo de lo que vos creás. ¿Ok? Por eso hay avances en genética, hay avances en robótica, en materia de inteligencia artificial. Yo veo en China que hoy los sistemas de inteligencia artificial, la robótica, dialogan con personas ancianas, hacen de acompañamiento terapéutico, muy bueno, con los niños también, ¿no? para cuidar niños y eso. Y los chinos, los chicos, los jóvenes en China, el celular, mediante sistema de inteligencia artificial, es su documento nacional de identidad. Es extraordinario porque mantiene un nivel de educación importantísimo y construye una comunidad organizada como la pensó, como la concibió la tercera posición justicialista. Indaguen sobre eso, que es muy importante. Pero estamos sujetos a un mercado libre global que a nosotros nos dice que tenemos que ser pobres. Por ejemplo, tenemos una gran producción y expansión del mercado automotor, pero el trabajador recibe desde hace muchos años, más de 40 años, solo el 4% de la renta que produce. El conjunto de los trabajadores, de un coche que sale, supongamos que el coche saldría de costo 100.000 pesos, el 4%, 4.000, va todo el sector de trabajo en su conjunto. Tenemos sociedades ricas, con prioridad de lo material, metas inmediatas, seguridad basada en cosas no trascendentes, ansiedad e insatisfacción crónica, superpobladas pero con vidas solitarias, y fragmentación sin modelo de familia. Este es un logro extraordinario. Fragmentación sin modelo de familia. Liberales. Yo digo, ¿por qué un cristiano, un peronista no puede ser liberal? Porque es como pretender que un círculo sea un cuadrado. ¿Sí? Es imposible. Es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está basado en el individualismo, en la supremacía, en la persona individual superior, que se considera superior a los demás.
Y el peronismo es todo lo contrario. Cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de justicia del bien social común, justicia democrática. No estoy hablando de la solidaridad en carácter de caridad, sino justicia social. Es juntarnos para que digamos, la persona justicialista se caracteriza principalmente en cómo procrea bienes superiores, pero en sentido colectivo, no en sentido individual. Entonces, no tenemos nada que ver con el liberalismo, menos con los libertarios y compañía. Hubo un estado de desmoronamiento del bloque mundial dictado en Yalta y Potsdam. Esto hay que estudiarlo, porque si no, seguimos hablando boludeces, ¿sí? Crisis de los Estados Unidos, estancamiento del crecimiento económico. Esto vino sucediendo todo el siglo XX y terminó haciendo eclosión ahora en el siglo XXI. Estados Unidos es un desastre, un cachivache total, con una deuda externa y pública y privada extraordinaria. Estancamiento del crecimiento económico. Estados Unidos tiene estancamiento del crecimiento económico, excepto los indicadores de la industria farmacéutica, de la industria militar, ¿sí? Y obviamente de las 700 bases militares que tiene en todo el mundo, que es una esponja que se chupa la mayoría de la economía de los norteamericanos, ¿no? Incremento del desempleo, y aparte intentar reemplazarlo por desarrollo tecnológico, al empleo del trabajador humano, ¿no? Inflación, crisis del petróleo, están tratando de manotear petróleo donde sea, hasta de Groenlandia, si se puede. Costos estatales, o sea, hoy Estados Unidos está tratando de amenazar, de invadir Groenlandia y quitarse a Dinamarca, cuando es miembro de la OTAN, con la Unión Europea, y ya se levantó Francia y Alemania diciendo, señores, esto no va. Ahora, ¿qué estaban esperando? Es lo mismo que pensar que los talibanes mañana se conviertan y respeten los derechos humanos de las mujeres. Bueno, entonces no serían talibanes. Estados Unidos es lo que es un imperio que se dedica a colonizar con masacre, igual que hace Israel con Gaza, con Líbano, ahora con Siria, porque Israel no hace nada si no es ayudado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Son anglosionistas, asesinos y genocidas. ¿Para qué querés tener 700 bases militares en el mundo? ¿Qué vas a defender? Sino preparadas para matar. Acá hay diferentes poblaciones del extranjero, no de ellos. Tienen crisis de petróleo, tienen costos estatales crecientes por las inversiones militares que tienen mundialización acelerada de la economía y quieren tirar los costos de su crisis económica a todo el mundo, presión sobre los sistemas de seguridad social, ¿sí? Le quitan la tarjeta esa de seguro social y no te puedes atender en ningún lado. O sea, tu salud no puede ser atendida en ningún lado. Deuda externa pública en default, en quiebra. Estados Unidos es un país quebrado financieramente, quebrado, ¿sí? Bueno, la crisis de la Federación Rusa tuvo una recuperación, sufrió el impacto de la crisis petrolera, sufrió el impacto de la crisis cerealera, fracaso de la planificación centralizada, por eso hoy es una federación, ¿sí? Con gobernadores, y cada gobernador sigue una política federal, pero también con matices provinciales, ¿no? De cada estado. Tuvo estancamiento productivo, mayor exportación de materia prima, y ahora está desarrollando mucho valor agregado, mayor producción industrial, costo de la carrera armamentista, obviamente para poder defenderse de todo este despelote que le armaron. La OTAN, que supuestamente contaban con la fidelidad de Estados Unidos, que ahora los salen a cagar, ¿sí? Burocratismo y rigidez política y cultural, alto costo social por la situación bélica, pero esto cambió, y Putin pudo recuperar Rusia, ¿sí? Globalización es el proceso de desmoronamiento social y cultural en lo económico y político. El neoliberalismo son una ideología específica para la concentración económica del imperialismo. El imperialismo necesita concentrarse. ¿En qué se concentra? En los ejes que maneja. Es decir, históricamente, bueno,
Oliver Cromwell, 1650, se juntó con Menaces Israel y formaron la semilla, ¿sí?, de lo que es hoy el anglosionismo. Anglosajón más sionismo, ¿sí? Y así llegaron a 1917, cuando con una notita, así tipo un poco mal, escribieron un papel higiénico, le concedieron las tierras de Palestina para formar un Estado nacional judío. Pero esto fue un invento, un negocio de Arthur Balfour con el barón de Rothschild, que era el presidente de la Federación Sionista de Inglaterra, y ahí acomodaron los números y le firmó esa notita, que no tiene ni sello real de la corona, no tiene ni firma ni sello del primer ministro de Inglaterra. O sea, fue un negocio, una nota, pero no tiene ningún sello. Tiene abajo una firma que ni siquiera tiene un sello, tampoco del ministro de Relaciones Exteriores, que era Arthur Balfour. Y eso le llaman Declaración de Balfour. Mirá vos. También tuvimos el consenso de Washington, ahí por 1991, que fue una declaración táctica de los medios financieros operativos, para después aplicar el dólar en todos lados, y hoy el dólar lo está reemplazando el BRICS, le guste o no le guste a Estados Unidos, a Trump y a lo que venga. La globalización terminó siendo una dictadura en base a un régimen de desinformación pública. La globalización ha tenido tres guerras: la guerra económica con deuda externa, la guerra bélica, obviamente, y la guerra cognitiva, la guerra del conocimiento. Y la desinformación es cambiar una noticia real, verdadera, por una falsa. No tiene otra forma, que dicta la realidad por multimedios de comunicación en manos de grupos transnacionales extranjeros. El único canal de telenoticias que hay acá en Argentina que no tiene inversiones extranjeras es el Canal 26, Telecentro. Después lo demás son todos extranjeros, y además en manos de capitales sionistas. El proceso de ampliación del dominio transnacional en base al imperio del libre mercado y la libre expresión de reglas democráticas dictadas por ellos, obviamente, apalancada en un salto tecnológico dramático. Dice, no, la tecnología te va a matar, qué sé yo. Conquista de América fue la internacionalización al exterior de capital comercial. En el siglo XIX y XX fue la colonización extranjera de los imperios de turno y la colonización doméstica de las élites capitalinas contra el proteccionismo de las corrientes nacionales, ¿sí? Fue la lucha de Felipe Varela contra Bartolomé Mitre, la teoría de Estado de Juan Bautista Alberdi versus la teoría de Estado de Enrique Arturo Sampaio. Fue el Paraguay en la guerra de la triple infamia o triple alianza dictada por Londres, porque Paraguay sufrió lo mismo que hoy está sufriendo Palestina. Fíjense en ustedes, analicen bien el proceso. Paraguay está sufriendo lo mismo que está sufriendo Palestina, ¿sí? La triple alianza de Paraguay, de Palestina, sabemos que es Israel, Londres, Gran Bretaña y Estados Unidos. Hay algunos boludos más, pero supongamos que esa es la triple alianza. Y con Paraguay pasó lo mismo. El Imperio Británico, ¿sí?, Argentina y Brasil contra Paraguay. Lo eliminaron como no capituló como país, pero estuvo ahí. Dejaron sin población masculina y mataron, calculen, 3 generaciones de personas, de varones paraguayos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le pasó a Ucrania con esta guerra contra Rusia? Bueno, eliminaron casi 2 generaciones ya de hombres. La revolución industrial que creó Sir William Pitt, ministro de 32 años, que eligió la reina Victoria de Inglaterra, ¿sí?, es la internacionalización del capital financiero y bancario más el industrial. Sustitución de la producción industrial, la producción minera y la ley de compra nacional por la sustitución de importaciones indiscriminadas, como ahora están estableciendo este modelo económico, que siempre pasó en los últimos 48 años. La teoría de Inglaterra, el taller del mundo, ¿sí?, que ahora pueden ser las colonias británicas de Malasia, Indochina, ¿sí?, Argentina
el granero del mundo, que tiene que proveer, como viene ocurriendo hace años, hace 48 años, soja en grano, trigo en grano, maíz en grano. Acá no se puede desarrollar nada. En el 74, les recuerdo, queridos compañeros, que a la soja nosotros desarrollábamos 63 productos de valor agregado. La caña de azúcar, que nadie sabe ni qué carajo es hoy día, le sacábamos 101 subproductos de valor agregado. Para que tengan una idea, en la Darsenade, que hoy es una belleza de Puerto Madero, no sé para qué, en la Darsenade, para que vivan 4 giles que tienen plata y que la banquita en todos lados. Pero en la Darsenade del Puerto Nuevo, hoy Puerto Madero, había más o menos, eran unos 700 metros, casi 1 kilómetro, de dársena portuaria para la transferencia de líquidos agroalimentarios. Había tanques de acero inoxidable, había una enorme cantidad de tanques de acero inoxidable, donde llegaban los buques tanques para transportar vino en granel, en tanques, para transportar melaza de azúcar, montón de líquidos etilenos, etanol, montón de líquidos agroalimentarios. La sociedad postindustrial fue la revolución comercial, dislocación productiva, patrones rentísticos extraterritoriales en función a seducciones financieras. Hoy es el modelo de producción a coste chino, porque si no tenés costo chino no puedes producir. Buque factoría, donde se va, la gente trabaja prácticamente a destajo, 12, 15, 16 horas por día, y cuando se muere lo tiran al mar directamente. Y en Argentina el hipermercadismo, que terminó con los costos reales de los productos, ¿sí? El almacenero hoy sale al supermercado para ver cuánto es los negocios de cercanía que le dicen. Bueno, el todo por 2 pesos, que pronto volverá. La salada que hoy existe, vas a comprar un par de zapatillas de la salada, sale de 30 a 35 mil pesos, la de último modelo, brasilera, y yo en mi caso vas a San Justo y ese mismo producto te sale 90, 100, 120 mil pesos. Ni hablar de las chinas, que te salen la salada 60, 80 mil pesos, 80, 90 mil pesos, en el mercado común te salen 210, 180 mil, 220 mil. Por eso digo, sin referencia de costo, bueno, la salada sí tenés referencia de costo, con psicosis inflacionarias. No, la inflación, no, vamos a terminar neuropsiquiátrico con la inflación. Y fundamentalmente la internacionalización del capital comercial de la Argentina. Ahí compañero Carlos Heller, presidente del Credit Corp y siendo presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, en el 2001, cuando de la Rúa echó mano a robarse todo lo que podía, a robarse la plata de los argentinos, los depósitos de los privados, comerciales, de los argentinos, se llevaron de la masa comercial bancaria en billete vivo, billete papel. Esto Mirta Legrand no lo dice porque el mayor operador que fue Marco Gastaldi, el yerno de ella, casado con la princesa, con la hija Marcela Tiner. La cosa que se robaron 72 mil millones de dólares. Y esta vieja dice ahora, ay, el peronismo, no, con el peronismo se llenó el conurbano de villas. No tiene cara de cemento. Yo no sé esta mujer si todavía piensa cómo va a ser si cree en Dios, dónde va a ir a parar. Porque la mentira permanente de este personaje inmundo de la televisión argentina, la verdad que es increíble. El yerno de Marco Gastaldi fue el gerente general del Banco General de Negocios, de los hermanos Rohr. Ese fue el banco operador de todo este saqueo. 72 mil millones de dólares que fueron transportados a Ezeiza en camiones de caudales y se fueron transportados al exterior en la bodega de seguridad de los aviones de American Airlines. ¿Sí? Y después López Murphy, el genio, armó con Cavallo el megacanje, unos 110 mil millones de dólares de emisión en título de deuda externa, que eso ya tendríamos que ir descontándolo de nuestra deuda, 110 mil millones de dólares, a cambio de ni siquiera un solo dólar. Eso también es robo. ¿Sí? Y por último, 27 mil millones de dólares por la diferencia bancaria cuando a Duhalde se le ocurrió especificar.
¿Para qué especificar? Para tapar este crimen. Lo mismo que intentaron después de Macri, que se robó 45.000 millones de dólares, lo pusieron a este pibe Martín Guzmán para ver cómo acomodaba la reestructuración, no sé cómo le decían, reajuste, no sé, inventan esos términos chotos para decir vamos a tapar el afano que hizo el otro. ¿Y quién paga esto? Los argentinos, por supuesto. ¿Sí? El Estado de Mejoramiento Social y Político del nuevo orden mundial, el New Deal, nuevo orden mundial con reglas, como dicen. Ustedes lo escuchan eso, ¿no? Nuevo orden mundial con reglas. Entre el 76 y el 91 nació este modelo. ¿Sí? Y tuvo de todo. Tuvo de todo. Disciplina presupuestaria de los estados endeudados, disciplina presupuestaria, no puede gastar lo que yo no quiero. Fondo Monetario Internacional dicta la disciplina presupuestaria de cada estado. Reformas de libertad fiscal para que todo el mundo pueda lavar la plata que quiera, donde venga. Liberalización financiera, libertad financiera para mandar plata donde vos quieras, ¿tá? Como sea. Libertad comercial, tipo de cambio competitivo. ¿Para quién? Para los que la banquita. Inversiones extranjeras directas en base a garantías de crédito del Estado receptor, porque acá va a venir una empresa ahora que va a invertir casi 100 millones de dólares, ¿no? Con el RIGI, pero el RIGI es un acuerdo donde la inversión se la garantiza el Estado Nacional Argentino. Es decir, si mañana el pibe entre apóstrofes pierde plata o se declara en quiebra, el Estado argentino, el pueblo argentino tiene que poner la plata que invirtió. Y la libre remisión, obviamente, de utilidades al exterior. Eso Perón lo paró de cuajo en 1974. ¿Por qué te pretendían eso? Venían acá, depositaban en el Banco Nación el 10% de la inversión que iban a hacer, de 100 millones de dólares, depositaban 10 millones, ¿sí? Y pedían 90 como garantía de inversión al Banco Central, al Banco Nación. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde estaba la inversión extranjera? Bueno, ahora están haciendo lo mismo. Bueno, las privatizaciones, como saben, la desregulación de todo, garantías jurídicas en propiedad con imperio extraterritorial. Es decir, cuando el tipo invierte y tiene un problema fiscal o económico, financiero, comienza a hacerle demandas al Estado argentino, ¿sí? Y el imperio jurídico, el ámbito de la jurisdicción jurídica siempre es extranjera, es un juez de Nueva York, como nos pasó acá, ¿sí? Sin propuestas en equidad social, medio ambiente, desarrollo humano, medicamentos y salud. El rol del Estado, el rol del gobierno del Estado es un virrey, sometido, como si esto fuera una colonia, es una colonia ya, ¿no? La competencia individualista, el bienestar de ricos y famosos solamente, el mercado como mejor asignador de recursos y valor, Estado mínimo, sin poder de intervención ni administración. Si ustedes quieren saber cómo es un país sin Estado, tomen información del Congo, de Uganda, de Nairobi, ahí se van a dar cuenta que es un país sin Estado, donde no hay agua, ni educación, ni salud, ni nada, ni rutas, ni nada, ¿sí? Donde una mujer tiene un bebé agarrada debajo de un árbol. Bueno, cosas así inimaginables. Bueno, y un día le pregunté a los empresarios estos famosos, digo, ¿ustedes invierten en un país sin Estado? No, de ninguna manera, no hay garantía. Ah, mirá vos, ¿y entonces por qué piden un Estado mínimo? La dictadura del mercado en manos monopólicas, rechazo a la regulación salarial y de precios, liberalización de la contratación laboral sin contralor y en condiciones de esclavitud y servidumbre, como es el monotributo. ¿Sí? La justicia social no existe. Las características de la globalización son las siguientes: expansión de capital a escala planetaria completa, sin controles de Estado-Nación. Acá nadie controla el flujo de capitales. No puede ser que la City de Buenos Aires, las cuevas de la City de Buenos Aires estén operando un mercado de 18.000 millones de dólares, sin control ninguno.
En Buenos Aires, en la City de Buenos Aires. Unificación del mercado a escala mundial con una red de gobernabilidad financiera internacional, bloques regionales supranacionales, compañías mundializadas, desarrollo y producción y distribución a escala planetaria con independencia de criterio de Estado-Nación, fortaleza de organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, los bancos, el BID, donde estuvo este boludo de Guillermo Franco, representando a la Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y qué nos trajo en favor de? Y de un gobierno peronista, cuando el papá fue uno de los responsables del bombardeo de Mar del Plata, donde mataron 139 personas, reventaron un regimiento de ejército favorable a Perón, el depósito de combustible de Mar del Plata, toda la planta completa, que eran 4 manzanas, y el puerto de pescadores. ¿Quién bombardeó? El USS Missouri. ¿Quién administró el bombardeo? El papá de Guillermo Franco. ¿Sí? Condujo el bombardeo, ¿no? Bueno, libertad, fortalece organismos supranacionales, debilidad de organismos nacionales con dependencia económica, política, deuda externa, deuda financiera, que entre otros tipos, el Banco Interamericano de Desarrollo habría que revisar las cuentas para ver qué dice Guillermo Franco, ¿no? Libertad de flujo financiero, renta financiera independiente del capital productivo y social de cada nación, restricciones a la redistribución de utilidades al trabajo. ¿Cuáles son las paritarias? ¿En qué porcentaje de la renta que produce el trabajo va a parar al bolsillo de los trabajadores? ¿Quién lo sabe? Retroceso de las legislaciones laborales, obviamente. Revolución tecnológica, informática y comunicacional con base en una realidad externa y distinta a la local. Hasta Mercado Libre se fue a Uruguay. Y acá le pusimos plata, porque es una sociedad de economía mixta con el Estado argentino. ¿Sí? Con el Estado argentino, ¿sí? Cultura de la imagen bajo controles monopólicos de la CNN, la CBS y HBO, constitutiva de la realidad dictada por el régimen de desinformación mediática, el carácter inmaterial de mayor valor de las mercaderías por diseño, desarrollo, marketing, en base a otorgarle valor prioritario a los elementos ilusorios e inventados de los productos al margen del valor real de los bienes. Consecuencia de los países centrales, ¿no? Descentralización económica versus expansión financiera, como tiene Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En billones de dólares, ¿sí? En billones de dólares. En 2000, la expansión en billones de dólares sin contrapartida real, ¿sí? Por ejemplo, por eso el dólar es un peligro, es más venenoso que el cianuro y más destructivo que una bomba atómica. La expansión de la base monetaria internacional en dólares, ¿sí? Para tomar una idea, en 2019 era 17 veces, perdón, no 14, sino 17 veces, estaba leyendo un índice anterior, del Producto Bruto Interno normal, ¿no? El Bruto Interno mundial, el Producto Bruto Interno mundial. Hoy, sí, es 25 veces más que el Producto Bruto Interno mundial. Todo eso es una nube de pedo, de gas, porque no tiene contraparte real en nada. Cuando aparece el BRICS, emiten la moneda del BRICS, pero por contrapartida real en las materias primas que tiene cada país. Se llama Bruto Acumulado Nacional de Capital Fijo. Entonces te ponen en el Banco Central tantos millones o billones de BRICS, ¿sí? Que son tus reservas, ¿sí? Que representan los bienes que tiene tu país. Y sobre esa reserva vos tenés una emisión monetaria. ¿Por qué? Por contrapartida real en producción. Y además te asiste con créditos de producción en sociedad con otros países, con el Banco de Desarrollo del BRICS. Porque a esa materia prima, que la reserva de tu signo monetario, hay que meterle valor agregado, porque si no, no sirve exportar soja en grano. Eso es el BRICS, o eso es la multilateralidad. La base monetaria de Estados Unidos, bueno, en 2019
era, a ver, de un 1800% de lo que produce por año, ¿no? 1800 veces más de lo que produce por año. Y en 2024 está en los 2400 veces más, 2400% de lo que produce por año. ¿Sí? Es una locura total. Las consecuencias actuales en los países centrales, la deuda neta de los Estados Unidos pública y privada como porcentaje del Producto Interno, en 2019 estaba en 472%, en el primer trimestre del 2019 debían 472% más de lo que produce por año Estados Unidos. Hoy es del 776% más de lo que produce por año. Parece que Joe Biden hizo maravillas con esto. La consecuencia de los países centrales, ellos le llaman the Ring of Fire, en realidad el anillo de fuego. ¿Qué países están dentro del anillo de fuego? Y en realidad estamos hablando de qué países están en quiebra y quiénes están convocando a acreedores para quebrar. Los que están en quiebra son Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, España, Grecia, Francia, Italia, Japón. Los que están entrando al Gran Hermano son Países Bajos, ex Holanda, Canadá, Alemania, Suecia y Noruega. Y Noruega, si le manotean Groenlandia, directamente entra el anillo de fuego, si ya está quebrado sí o sí. Y los que están con una economía apuntalada con un palo, sustentada, es Finlandia, Dinamarca y Australia. ¿Sí? Para que tengan una idea, estos países en promedio, los que están en el anillo de fuego, los que están quebrados, deben un 130%, un 100 y un 140% más de lo que producen por año. Lo curioso de esto, y no debido al gobierno de Milei, obviamente, es que la Argentina debe solo el 50% del PBI que tiene por año, lo que produce por año. Bueno, tenemos sociedades pobres, con decadencia moral y social, tenemos exclusión social, inseguridad a causa de la pobreza estructurada. En Argentina son 5.137 villas miseria en todo el país, con un 57% de pobreza y un 66% de desocupación. Una marcada desigualdad socioeconómica entre las clases sociales. Lograron ese sueño dorado de la izquierda y la derecha de tener lucha de clases, ¿no? Superpobladas en condiciones de hacinamiento y con fragmentación sin modelo de familia, igual que las sociedades ricas, fíjense ustedes. Bueno, estadísticas hay alrededor de todo tipo, ¿no? Cada año, dice la estadística del UNICEF, que mueren 10 millones de niños por hambre y de enfermedades prevenibles. Ahí están las propagandas, Médicos Sin Fronteras, te dicen donar, pero nadie te dice cuál es la situación. Te cuentan lo que hacen, los milagros que hacen, ¿no? En fin, las estadísticas son alrededor de 18 millones de personas al año mueren debido a causas relacionadas con la pobreza, 18 millones de personas por año. Esto sumó 270 millones de personas en el 1990 y en 2014, casi el equivalente a la población de los Estados Unidos. Y hoy prácticamente es la población de Estados Unidos y casi la de Canadá junta. La gran mayoría son niños y mujeres. La revolución social del siglo XX empezó un poco la guerra cognitiva, el cambio de valores y hábitos de mayor permisividad, a cambio de que te mueras de hambre. El estado de desmoronamiento social y político en la Argentina y América Latina entre el 73 y el 91, tuvimos dictaduras en toda Latinoamérica. La dictadura militar argentina creo que fue la más sangrienta, con 50.000 desaparecidos y 2.200.000 personas expulsadas al exilio, y eso fue entre 76 y 1982, ¿sí? Pero, por ejemplo, la dictadura militar brasileña se practicó desde 1970 hasta 1985. La dictadura militar uruguaya entre 1972 y 1985.
la dictadura militar chilena entre 1973, ¿sí?, y 1990, y la Argentina entre el 76 y el 83, como sabemos. Entre ellas nosotros tuvimos crisis de deuda externa con 27.000 millones de dólares en 1982 nacionalizados por Domingo Felipe Cavallo, Machinea y Carlos Melconian, ¿sí?, y la guerra de Malvinas, donde volvía de vuelta a taparse todas las macanas que hacían, ¿no?, las cagadas que hicieron, las traiciones a la patria que hicieron. Pero también las dictaduras militares en la Argentina se inauguraron en el narcoestado. Nunca olviden de eso, que el mayor negocio que hicieron estas basuras eran casi 100.000 millones de dólares por semana, exportando 2 toneladas de clorhidrato de cocaína desde el puerto de Rosario. Eso el 12 de abril del 78 inaugura esa ruta de exportación Emilio Macera en persona, con Quiroga Hurtado, que fue contraalmirante boliviano, despachando un buque con bandera boliviana a Italia, al puerto de Reggio, y el comprador era la mafia esta Andrágueta, ¿sí? Y así arrancaron 2 toneladas de cocaína por semana, que eran protegidas por el ejército, por eso arrancaron así, y la jefatura de esa custodia la llevaba a cabo Leopoldo Fortunato Galtieri como jefe del segundo cuerpo de ejército con sede en Rosario, donde terminaba de subirse la mercadería para mandarla, declarada como azúcar, para mandarla a Italia. La declaración de la exportación era anecdótica, ¿no? Los elementos del plan argentino de supresión productiva, desde el 8 de junio de 1989 hasta el 20 de diciembre del 2001, se legisló para impulsar la demolición de industrias y biocomercios y la desaparición a cambio del limosna social de los planes sociales, ¿sí?, de la siguiente manera. Ya se cambió trabajo por hambre, por miseria y limosna, ¿sí? Pero las leyes para hacer esto fueron la ley de suspensión de promociones industriales, artículo 4 al 10 de la ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989, supresión de las promociones mineras, artículo 11 a 14 de la ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989, suspensión del régimen de compra nacional, artículo 23 de la ley 23.697 del 1 de septiembre del 89. El Poder Ejecutivo además reglamentó por decreto, dictó las normas reglamentarias que fueron necesarias con el fin de facilitar el lavado de dinero y el envío de utilidades indiscriminadas sin pagar impuestos de las inversiones extranjeras en el país. Es el artículo 16 de la ley 23.697 del, casualmente, 1 de septiembre del 89. Luego, la ley 23.696, la reforma del Estado, promulgada el 16 de agosto de 1989, con el que se despojó al Estado Nacional y el pueblo argentino de todo su patrimonio público. Y el legislador propinante que propuso la ley al Congreso de la Nación fue el señor Oscar Parrilli. Así que no hablemos de revolución ni de proyecto nacional y popular con estas basuras, porque de verdad, la ley 24.241 de convertibilidad, que tanto elogia a Guillermo Moreno, promulgada el 27 de marzo de 1991, donde a partir del artículo 11 se despojó a los particulares de sus bienes, dado que el artículo dispone de que las deudas deberán realizarse con la moneda extranjera concertada, o sea, los dólares, ¿sí? Luego del 2000 se legisló el desamparo del trabajo con la ley de reforma laboral, también el saqueo de los depósitos bancarios con el megacanje y el blindaje financiero, como dije anteriormente, con los cuales se llevaron de la masa comercial bancaria 72.000 millones de dólares y hicieron un megacanje de 110.000 millones de dólares en bonos de título de deuda externa sin que entrar al Banco Central un solo dólar. Eso gracias a la ley de convertibilidad, ¿sí?, que exigía que el Banco Central siempre tenga reservas en dólares para vaya a saber qué. ¿Tá? Gracias a ese engendro se produjo todo este desastre. Las fuentes de producción industrial sufrieron una demolición implacable, única en el mundo, del 24 de marzo del 76 al 12 de mayo del 86,
desaparecieron 16.000 establecimientos industriales principales del país, con más de 500 puestos de trabajo cada uno. Eso está publicado el 12 de mayo, digo bien, del 86, en la página 14, en el diario La Nación. Lo pueden encontrar en los archivos. Del 12 de mayo del 86 al 20 de octubre del 88, desaparecieron 52.000 establecimientos industriales. Fuente de información, Consejo Argentino de la Industria, La Nación, el 20 de octubre del 88, página 13. Del 8 de julio de 1989 hasta el 20 de diciembre del 2001, desaparecieron 108.000 establecimientos industriales y comerciales, fueron cerrados. Fuente de información, Unión Industrial Argentina, La Nación, 20 de diciembre del 2000, página 14. Con esto, ¿qué quiero decir? Ayer lo discutía con un compañero de Mar Chiquita, Anselmo, mando un abrazo, es que lo que debe exigir el movimiento de jubilados, así como es obligatorio jubilarse a los 70 años, porque te jubilan por ley, porque es obligación, así es obligatorio el aporte jubilatorio. Porque sin aporte jubilatorio no hay jubilación. Y las cajas de jubilaciones no pueden ser estatales ni privadas, tienen que ser autárquicas, como nos enseñó Perón y como lo organizó Perón, que tenía un sistema de previsión social sano y saludable, ¿no es cierto? ¿Sí? Hoy prácticamente hay una jubilación mínima porque los fondos que aportan forzosamente los trabajadores todos los meses van a parar a la diversión, al pago de deuda externa, a lo que vos quieras. Entonces, eso realmente es un saqueo, es un robo mensual y permanente a los trabajadores y a los jubilados. No, siempre recordando que los trabajadores son futuros jubilados. Y esto, la jubilación en este país, a este paso va a desaparecer, porque se rompió el eje de equilibrio que permitía que una persona después de 30, 40 años de trabajo pudiera tener un descanso remunerado, ¿no? Como corresponde. Quedó demostrado que esta modalidad de saqueo de la economía se montó sobre dos mecanismos primordiales. Primero, la sangre, la violencia y la corrupción del Estado generalizado, y ir hacia una economía de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de chicas, la red de trata. Por eso, cuando Marina Brey, que es la presidenta de la Asociación de Madres de Víctimas de Trata, lo dice claramente: nosotros seguimos sufriendo terrorismo de Estado, porque fue uno de los negocios del terrorismo de Estado del 76 al 83. Fue uno de los principales negocios. Dentro de los 50.000 desaparecidos, no te quepa la duda, compañero y compañera, que también está la piba del barrio que militaba, que la acusaban de militar, de ser terrorista en la escuela secundaria, y también se la llevaban. No te quepa la menor duda que esto fue así. ¿Sí? Y bueno, el narcotráfico fue el eje, por lo menos esto, pero lo cómico de esto, que en el juicio de la Junta jamás lo procesaron por narcotráfico. Radicó su final en el delito estructural del plan económico y el sistema monetario, con patrones del dólar, ¿sí? de esta convertibilidad, que fue un asesinato, ¿no? ¿Sí? En Argentina, tomando enero del 72 a enero del 2002, excepto el periodo comprendido entre el 11 de marzo del 73 al 24 de marzo del 76, la devaluación y la reducción de la base monetaria, es decir, la revaluación de los activos fijos, propiedades y bienes de capital de la oligarquía, llegó a 10 billones de pesos a enero de 1972 en valores constantes de poder adquisitivo. ¿Sí? La pérdida fue de 10 billones de pesos en pérdida de poder adquisitivo, es decir, sacando 13 ceros a la moneda, es decir, 10 a la 13 o 10 millones de billones, o sea, 10 millones de billones. Cambiando la base de emisión monetaria por contrapartida real en productos o bienes tangibles por la contraparte real de oro o divisas, incluyendo el alquiler de divisas extranjeras, mediante la sujeción impuesta a empréstitos y préstamos internacionales, que eso fue el invento de la ley de convertibilidad, permitiendo la intromisión extranjera del Fondo Monetario Internacional, que dictaba el plan económico de Argentina, la intervención del FMI en la política económica del país, produciendo
un endeudamiento y nueva dependencia económica que había corregido Perón en 1947 cuando tomó el gobierno, cuando canceló incluso con esa acción el empréstito contraído por Rivadavia en 1947-1823, ¿sí? Desde aquella época no se había podido cancelar y se dictó el 9 de julio de ese año la declaración de independencia económica desde la provincia de Tucumán, en la histórica Casa de Tucumán. El costo de todo esto lo pagó el trabajador argentino. Con el último gobierno de Perón participaba en un 48% de la riqueza que producía. Con Martínez Dios esa participación bajó al 13%, destruyó el aparato industrial de base social y se descapitalizó a las empresas de Estado y al trabajador argentino, porque el trabajador argentino se capitaliza con trabajo acumulado. Se los obligó a las empresas de Estado a girar utilidades cuando giraban al Tesoro Nacional, las empresas estatales, y acá está el truco de las privatizaciones, giraban el 25%, 24,7% era el aporte de las empresas estatales al Tesoro Nacional. Con Martínez Dios pasaban a girar el 75% al Tesoro Nacional. Esto se mantuvo el desangrado hasta el caballo Menem desde el 76 al 83, ¿sí? Durante 7 años desangrados a las empresas públicas hasta que llegó Menem y aplicó la ley de convertibilidad para saldar los pasivos generados, por donde la masa trabajadora pagó todos los costos. El día anterior tuvo en sus manos 100 australes y al día siguiente 10 centavos de pesos. Así de simple, de 100 a 10 centavos, ni siquiera uno. ¿Ah? Ni siquiera el 1%, sino mucho más. Con De la Rúa se cerró este siniestro plan, se sacaron del mercado nacional 193.000 millones de dólares físicos, 72.000 millones de dólares de la masa comercial, de los depósitos que había en los bancos, en papel moneda. El plan de blindaje financiero con el plan de megacanje, se trajeron del país 110.000 millones de dólares en bonos de deuda externa argentina, a cambio de ni siquiera $1, depositado en el Banco Central de la República Argentina. Con el corral financiero se obtuvieron 11.000 millones de dólares por diferencia de tasa cambiaria de los depósitos a $1 compra y devolviendo pesos a la cotización de $1 venta. ¿Se entiende la diferencia? Te tomaron dólares, desaparecieron $1 a un valor de $1 compra, ¿sí? Y te lo devolvieron en pesos a valor de $1 venta. Esos fueron 11.000 millones de dólares de afano, ¿sí? En fin. Y eso es lo que dijo Duhalde: el que depositó dólares le devolvemos dólares. Bueno, parece que no salió tan bien. Del 76 al 2010, las consecuencias actuales, digamos, todavía cerraste, podemos decir hasta el 2020-2023. Estos son los modelos de política económica consumidos y condujeron a la civilización contemporánea, a la desigualdad, la miseria, la guerra y la muerte. Estos fueron los modelos con los que los gobiernos pudieron ejecutar solo planes de supresión biológica. Teoría del Estado capitalista, solo planes de supresión biológica. Teoría del Estado socialista, solo planes de supresión biológica. Teoría del Estado corporativista, que es el Estado capitalista y el Estado socialista, es decir, el capitalismo de mercado más el capitalismo de Estado, que es el Estado socialista y el Estado capitalista. Estos dieron origen a la teoría del Estado corporativista, por eso hoy BlackRock tiene prácticamente el mismo Producto Bruto Interno que después de Estados Unidos y China reúne el resto de los países, incluido Rusia. Eso tiene BlackRock. Si eso nos llama Estado corporativista, ¿qué es? Binance, con el famoso Bitcoin, Allianz, que es otro fondo de inversiones. Las transacciones, los cárteles, los trusts y los oligopolios gobernaron el mundo sosteniendo gobiernos democráticos estacionarios. Digo, ¿qué es el presidente del Foro Económico de Davos? Nadie, no representa a nadie. Sin embargo, donde viaja se lo recibe con el protocolo de jefe de Estado. Eso es Estado corporativista. Así que, compañeros, vamos a
Seguimos, vamos. Mire, 1.600.000 jóvenes cada año intentan ingresar al sistema laboral. La injusticia biológica por la decadencia moral y social de base económica no es común a toda la sociedad en Argentina. Fue la pérdida de los puntos de referencia tradicionales de la revolución justicialista, basada en un modelo económico trabajocéntrico, centrado en el trabajo, donde el trabajo acumulado era el que producía capitalización económica, y su modelo, la revolución justicialista, con su modelo de política económica. La revolución justicialista tuvo instituciones formadoras, ¿sí?, fundamentales del carácter y los valores de las personas. Los hogares escuela, fábrica, los hogares escuela eran hogares para chicos que tenían dificultades con su familia, por problemas entre los padres, o por problemas de enfermedades graves de sus padres. Y después también las escuelas fábrica que permitió para esa revolución industrial producir personas que pudieran desarrollar tecnología y ciencia desde esas escuelas fábricas como base de formación. Después la familia y la movilidad y la promoción ascendente del medio familiar en términos socioeconómicos y sociopolíticos. La educación infantil y juvenil, el énfasis en la educación técnica y profesional. Esto también sucedió en la Argentina, ¿no? Así que no hemos podido llevar a cabo toda esta hermosa revolución con un sentido extraordinario, ¿no?, de poder llevar todo esto a cabo sin ningún tipo de inconveniente. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, después seguimos con esta línea editorial, para empezar a analizar un poco qué es lo que vamos a hacer, si metemos el cuchillo hasta el hueso para ver qué viene de aquí en adelante, ¿no? Así que una pausa musical, escuchamos la marcha Compañeros. Muchas gracias.